antes de que yo tome la iniciativa. Ok, les voy a presentar entonces. ¿En qué aula es el examen? Pregunta Yamil. Es en el aula, si no me equivoco, 44. Aula 44. Ok. Entonces tenemos que llegar temprano ahí, ¿no? Entonces vamos a ver acá algunos detalles relacionados con el examen, ¿no? Para algunas preguntas que pudieran tal vez ser muy fácil equivocarse. Este fue un ejercicio que hemos resuelto antes, ¿no? en clase. Entonces, cuando tengamos que utilizar, ¿no? la eliminación de Gauss con varios objetivos, por ejemplo, calcular inversa, determinante, resolver sistemas de ecuaciones, etcétera, inclusive factorización LU, entonces podemos trabajar todo de un solo saque, ¿no? En una tablita así. Ahora bien, en estos espacios donde aquí están mostrados estos ceros, ¿no? Ahí en realidad se colocan en el caso de la factorización LU, ¿no? Se colocan los coeficientes multiplicativos, ¿no? Es decir, estos coeficientes, ¿no? Van a ocupar estos espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el menos 1/5 y el menos 2/5 vienen y ocupan esas posiciones. Este es el paso 1, ¿no? En el paso 1, yo puedo preguntarles, por ejemplo, puede ser una de las preguntas, que me digan cuál es la matriz L del paso 1. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la matriz L, ¿no? Es una matriz de la misma dimensión que la matriz A, que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba y ceros por debajo, excepto en la columna késima, ¿no? La columna K, en este caso, es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, esta es nuestra columna 1. Quiere decir que en la columna 2 también van a haber ceros, ¿no? Por debajo de la diagonal. Y en la columna 1 van a estar los negativos, ¿no? De los coeficientes multiplicativos. ¿Quiénes son esos coeficientes? Justamente esos dos que he marcado acá, ¿no? Entonces aquí va a ser 1, menos con menos se hace más, ¿no es cierto? Porque el coeficiente es negativo. Entonces, vamos a colocarlo bien claro. Acá va a ser más 1/5, que en realidad 1/5 es 0,2, ¿no es cierto? Esto de aquí es igual a menos 0,2 y es igual a menos 0,4. Por lo tanto, ambos ahora vienen acá con signos positivos, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿no? Ese sería el L del paso 1. Ok. Y si les preguntase cuál es L del paso, por decir, ¿no? 2', ¿cuál será?
En el paso 2', no hemos hecho eliminación de Gauss, solamente hemos hecho una permutación de fila, ¿no es cierto? Estamos permutando la fila 2 con la fila 3. ¿Eso afecta a la matriz L? Sí, claro que afecta, ¿no? Vamos a tener la misma permutación entre la fila 2 y la fila 3 de la matriz L. Entonces, va a ser exactamente la misma, pero con los coeficientes permutados, ¿no? Esa va a ser L del paso 2'. Ahora lo mismo, si yo le preguntase cuál es la matriz A del paso 1', por decir, ¿no? ¿Cuál será? Entonces estamos hablando de esta matriz de acá, ¿no? Esa es la matriz A del paso 1', ¿no? Y la matriz A del paso 1, ¿cuál sería? Vamos a dibujar acá la matriz del paso 1. Acá mejor, a ver, vamos a eliminar esto para no confundirnos. ¿Cuál sería A del paso 1 ahora? Va a ser entonces menos 5, 2, 1, 0, 0, menos 0,6, 3,2, 5,8 y 1,4. Esa sería la matriz A del paso 1 y así sucesivamente, ¿no? Si yo les preguntase cuál es la matriz A del paso 2', va a ser la misma, pero con las filas, eh, 2 y 3 permutadas, ¿no? Entonces va a ser menos 5, 2, 1. Acá va a ser 5,8, 1,4, menos 0,6 y 3,2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tener el cuidado, ¿no? Especialmente en las L del paso K, porque ahí los coeficientes están premultiplicados, ¿no? Por menos, ¿no? Entonces, a veces pudiéramos olvidarnos, ¿no? Porque nosotros en realidad acá lo colocamos directamente el valor de menos 0,2. Pero ese menos 0,2 y ese menos 0,4 ya son coeficientes de la matriz L, pero no de la matriz L del paso K. ¿Sí? Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Porque si yo les pregunto cuál es la matriz L, entonces ¿cuál va a ser? ¿No? La matriz L, ya no del paso K, sino la final, entonces va a ser una matriz que tiene unos en la diagonal, 0 por arriba y por debajo están directamente ya los coeficientes multiplicativos, ¿no? Entonces, fíjense que en L del paso K están premultiplicados por el signo menos. En cambio, la matriz L no. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quisieran que se refuerce? No sé. A mí me pareció importante destacar esa parte porque obviamente van a haber ese tipo de preguntas en el examen, ¿no? Entonces, para que ustedes ya estén preparados ahí, ¿no? Ok, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganla para eliminar todas las dudas que pudieran tener. Buen día, ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Podría repetir cómo tomar las X sub I para los métodos de interpolación de Newton y Lagrange? Ah, perfecto, sí. Esa es una buena pregunta. Correcto. Por favor.
Entonces vamos a ver, vamos a borrar todo esto. Y ahí vamos a copiar algún ejercicio que hemos hecho en clases. A ver, el último ejercicio que hicimos en la clase del 15. Ok. Bueno, aquí tenemos la clase del 15. Vamos a agrandar un poco más. Ok, entonces acá tenemos una tabla de valores. Bueno, en el caso, da lo mismo cómo elegimos los puntos, ya sea por el método de Lagrange o por el método de Newton. Da lo mismo la selección de los puntos. Pero en Lagrange nosotros siempre vamos a reordenar en orden ascendente, ¿no? Los puntos. En cambio en Newton, el orden en que se introducen los puntos es de acuerdo al orden del polinomio, ¿no es cierto? Entonces, si es un polinomio lineal, ¿no? Como en el caso A, digamos acá, ¿no? N igual a 1, entonces tenemos que seleccionar siempre el punto que está entre, ¿no es cierto? O los dos puntos que incluyen al punto a interpolar, ¿no? Como estamos mostrando acá en este caso, el 1,3 está entre 1,29 y 1,34, ¿sí? Entonces, los dos primeros puntos serían eso, ¿no? Entonces acá hemos seleccionado justamente esos dos puntos para generar nuestra interpolación. Ahora bien, si quiero interpolar con un polinomio de segundo grado, entonces los dos primeros, en el caso de Newton, van a ser los mismos anteriores, fíjense. Porque si no hiciera eso, porque si yo no utilizara la misma posición de estos puntos, en este polinomio de segundo grado, entonces tendría que recalcular todo desde un comienzo. Ya no podría utilizar la aproximación anterior, que en este caso la hemos reutilizado, ¿no es cierto? Hemos colocado directamente el valor de P sub 1 X, lo hemos colocado y solamente hemos calculado, ¿no es cierto?, la parte del polinomio de segundo grado, ¿sí? Entonces, el orden de los puntos que voy ingresando también es importante en el caso de Newton. En Lagrange no hay problema, yo reordeno los puntos, como si fuese Lagrange, entonces yo reordeno los puntos de mayor a menor, ¿no es cierto? En el caso de B de n igual a 2, entonces x0 sería 1,25, x1 sería 1,29 y x2 sería 1,34. ¿Eh? Ese sería el orden en Lagrange. Pero en Newton, no. En Newton tengo que mantener el orden en primer lugar. Si es que yo ya hice la primera aproximación, ¿no? N igual a 1. Entonces mantengo el orden anterior. El nuevo punto lo coloco a la cola, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo selecciono los puntos? ¿Está bien? Vamos a ver eso también. ¿Cómo selecciono esos puntos? Entonces yo acá había hecho lo siguiente, ¿no? Para seleccionar el tercer punto, ¿no? Porque los dos ya están dados
por el intervalo que incluye al punto interpolar. Pero el tercer punto va a ser el que esté más próximo al valor a interpolar. ¿Cuál es el valor a interpolar? Es 1,3. Si ya tengo el punto 1 y el punto 2 seleccionados, ¿no es cierto? En la primera aproximación, el tercer punto va a ser aquel que sea más próximo. Entonces, ¿cómo hacemos esa verificación? Es simplemente hacer, ¿no?, la sustracción en este caso que hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, verificamos este punto y este de acá, que sería uno de esos dos que tendríamos que incorporar, ¿no es cierto?, como tercer punto. Entonces, ¿cuál está más cerca a 1,3? Entonces, ahí vimos que 1,3 menos 1,25 nos daba 0,05. Y 1,37 menos 1,3 nos da 0,07. ¿Cuál es más próximo a 1,3? El que, obviamente, el que nos dio menor, ¿no? Entonces 0,05 es menor a 0,07. Quiere decir que el punto 1,25 está más cerca a 1,3. Y por lo tanto, ese punto nos va a dar la mejor aproximación. No sé si hasta ahí ya da para que nos demos cuenta cómo se hace en la selección de los puntos. Jeremy. Sí, está claro, ingeniero. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Por favor, pregunten. Bueno, el examen no es ninguna cosa de otro mundo, ¿no es cierto? No es un examen rebuscado, pero obviamente dentro de las preguntas puede implicar que ustedes tengan un concepto teórico sobre el tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso que mostré hace un ratito del método de factorización LU, ustedes tienen que saber cómo es una matriz L del paso K, ¿no es cierto? Entonces yo implícitamente también les estoy, al preguntarle eso, estoy viendo si ustedes entienden bien qué es una matriz del paso K, ¿no es cierto? A ver, Luis Andrés dice menos 0,154 y 0,0769. Al permutarlas, ¿cuál tomaría como mayor, ingeniero? Esa es mi duda. Ok. Obviamente, cuando nosotros hacemos la comparación, supongo yo que está refiriéndose a las permutaciones para buscar el mayor pivote, supongo yo, ¿no es cierto?, en la columna correspondiente. Entonces, en ese caso, siempre las comparaciones las hacemos en valor absoluto. Por lo tanto, ahí el valor absoluto de menos 0,154 es mayor a 0,0769, ¿no? Entonces, 0,154 tendría que estar como pivote y tendría que hacer esa permutación, ¿no? Luis Andrés, ¿está correcto? ¿Se entendió? Ok. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tienen? Como les decía, el examen va a estar relativamente sencillo, ¿no? Está como para sacarse un 100 fácilmente, pero obviamente tienen que practicar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, yo les puse un práctico 9 ahí, que justamente incluye, ¿no es cierto?, estos dos temas para que practiquen un poco más. No sé si de ese práctico tuviesen alguna duda también, ¿no? Si no hay dudas, yo los voy a liberar para que vayan a practicar, ¿no? Para que dediquen ese tiempo a la práctica, ¿no? Pudiera ser que todavía necesiten un poquito más de práctica. Pudiera ser, ¿no? Porque por eso no hay muchas preguntas aquí, ¿no?
Osvaldo, parece que no has venido a clase, cara. ¿Cómo vas a preguntar cuándo es el examen? El examen es este jueves, el aula 44, ¿no? La hora de clase, a las 7 de la mañana. ¿Estás bien? Espero que no sea una sorpresa. Ingeniero, buen día. Sí, adelante. Son solo 2 exámenes, ¿no? Y el proyecto final. Son 2 exámenes parciales más un examen final, ¿no? Y el proyecto, claro, el proyecto viene a ser parte de la nota práctica, ¿no? La nota práctica vale 30 puntos. La mitad de esa nota es de los prácticos y la otra mitad es del proyecto. Ok. A ver, ¿qué dice acá Buen nuestro día, amigo? Sí, ingeniero adelante, Filipe. Brian. Pasa que están ahorita refaccionando los laboratorios y no sé si tiene confirmado de que va a estar listo para el día jueves. Están pintando, están lijando, hartas cosas. En varias materias, por ejemplo, hemos dejado de utilizar los laboratorios y se han suspendido las cosas por ese mismo tema. Claro. He visto, sí, ahí, pero no sé si el aula 44 estará en reparaciones, la verdad que no sé, ¿no? No me han mandado ninguna comunicación para indicarme que no, ¿no? Yo fui cuando he ido la semana pasada, he ido el jueves de la semana pasada para solicitar el aula, una de las aulas que estuviese libre, ¿no? Para el jueves 22. Entonces me asignaron el aula 44 y a partir de ahí no me han comunicado nada si van a suspender, por decir, ¿no? Si va a estar ocupada o nos van a pasar a otra aula, no lo sé. Entonces, directamente nosotros vamos a llegar el día jueves y ahí veremos si es que nos cambian de aula o mantenemos el aula. O si en caso extremo, pues si es que no se puede, lo suspendemos el examen, ¿no? Ojalá que no, para que no se nos desprograme todo. Ok, entonces va a quedar, eso va a depender del día del examen, qué pasa. Marcos Alexander, ¿qué dice? En el método iterativo de Gauss-Seidel, si no es diagonalmente dominante y solución es divergente, solo se dice que la solución es divergente. No necesariamente, ¿no? Hemos dicho que cuando la matriz de coeficientes del sistema no es diagonalmente dominante, no se garantiza la convergencia, pero no se puede deducir directamente que el proceso vaya a ser divergente. Pudiera ser, hemos dicho que algunos sistemas que no son diagonalmente dominantes son convergentes, ¿no? Entonces, hay que hacer la verificación resolviendo, ¿no? el sistema y si en cada aproximación que se hace, los valores no están convergiendo hacia algún valor en particular, es decir, se obtienen soluciones totalmente aleatorias entre una iteración y otra, entonces ahí sí ya sabremos que el sistema es divergente, ¿no? Ok, porque cuando hablamos justamente de las matrices diagonalmente dominantes, dijimos que era una condición suficiente, ¿no? Si la matriz es diagonalmente dominante, es condición suficiente para que el sistema sea convergente, es decir, para que tenga solución. Pero no es una condición necesaria, ¿no? Esa diferencia, ¿no?, entre suficiente y necesaria es lo que hace que algunos sistemas que no son diagonalmente dominantes pudieran tener o pudieran ser convergentes. Ok, espero que hubiera sido lo suficientemente claro ahí para Marcos. Leonel, ¿qué temas van a entrar en el parcial? Los temas son básicamente las 2 últimas unidades que hemos desarrollado, ¿no es cierto? Que hemos avanzado. Es la de toda la unidad de matrices, sistema de ecuaciones, determinantes, inversa, factorización LU y los métodos iterativos. Más el otro tema que es de interpolación, ¿no? Que hemos visto básicamente 2 métodos de
de interpolación, que son el de Lagrange y el de Newton. Entonces, esos dos temas va a abarcar el segundo parcial. ¿Cuántas preguntas son? Carácter, Yamil. La verdad que no me acuerdo, pero deben ser unas 4 o 5. Hay 1 o 2 preguntas que son exclusivamente teóricas, de decir verdadero o falso, ¿no? Entonces, ahí ustedes no van a perder el tiempo si es que saben el tema, ¿no? Entonces, hay también preguntas teóricas, ¿no? Sí, eso respondiendo a Mauricio, ¿no? Entonces, hay preguntas teóricas que son bien elementales y hay las preguntas de desarrollo, ¿no? De calcular ahí, ya sea un resultado, ¿no? Específico. Ok. Ingeniero, Sí, misma señor. modalidad que el primer parcial, ¿no? Es la misma modalidad, exactamente. La misma modalidad. Ustedes tienen que desarrollar el examen en su hoja y papel, ¿no? Y cuando se acaba el examen, obviamente ustedes van a tener las notas de la plataforma. Pero después yo reviso ahí que la nota tenga respaldo en la hoja que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Para evitar ahí el copia, ¿no? Entonces yo quiero verlo ahí en las hojas de que han trabajado ahí en el aula, que esté, ¿no?, el respaldo de las respuestas que ustedes dieron ahí en la plataforma. Ok, no sé si tienen alguna otra duda. Sí, disculpe, ingeniero. Para el método de Jacobi y Gauss-Seidel, si es que el sistema no es diagonalmente dominante, ¿se deben hacer permutaciones en ambos casos? Correcto, correcto. Sí, antes de comenzar, antes en realidad de despejar, por decirlo así, las incógnitas de las filas correspondientes, tenemos que hacer las permutaciones para tratar de llevar la matriz de coeficientes, ¿no?, a la forma diagonalmente dominante, ¿sí? Eso es lo primero que tendríamos que hacer si es que vamos a resolver por los métodos iterativos. Entonces, lo primero que hacemos es verificar si los mayores coeficientes de cada fila están en la diagonal principal. Si no fuese así, entonces hacemos las permutaciones de fila para llevarlos a la forma diagonalmente dominante. Siempre que se pueda, porque pudiera darse el caso de que no siempre, ¿no? Que en una misma columna, digamos, coincidan que están los mayores coeficientes de esa fila. Entonces ahí vamos a tener una disyuntiva, ¿no? ¿Cuál de las filas la colocamos en la diagonal y cuál no, digamos, ¿no? Y eso hace con que ya esa matriz de coeficientes no sea diagonalmente dominante, ¿no? Entonces ahí solamente pudiéramos aproximar, ¿no?, lo más próximo posible a una matriz diagonalmente dominante, ¿sí? Y eso ya no nos garantiza la solución, ¿sí? Entonces ahí tenemos que verificar haciendo las iteraciones, ¿no?, para ver si es que realmente hay convergencia en la sucesión, digamos, de aproximación. No sé si fue suficiente, Jeremy. Sí, gracias, ingeniero. Perfecto. Dudas. ¿Qué más dudas hay? Ok, aparentemente ya no tienen más dudas. Y el que sabe, sabe, y el que no sabe, pues no sabe qué preguntar también, ¿no? Ok. Bueno, entonces le voy a dejar el resto del tiempo que queda, para que ustedes lo aprovechen de la mejor manera, ¿no? Y estén súper preparados para el jueves. Muy bien, quedamos por ahí entonces. Nos vemos el día jueves. Que tengan muy buenos días y chau para todos.